La historia ocurre en un ficticio finales del siglo XIX. El mundo ha sido azotado por bombas nucleares y quedó casi destruido. En la Tierra se ven por todas partes mares secos y suelos agrietados. Los recursos son escasos y la mayoría de los seres vivos ya se ha extinguido, pero la humanidad no quiere morir y sigue dando su último esfuerzo para sobrevivir. Para arrebatar recursos y seguir con vida, los humanos se matan entre sí. El mundo entero está dominado por la violencia. Los fuertes sobreviven y los débiles son humillados y eliminados. Se ha convertido en un verdadero infierno en la tierra. Bajo el sol ardiente del desierto, un hombre avanza arrastrando pasos cansados. Es nuestro protagonista Kenshiro. Por llevar mucho tiempo sin comer, cansado, hambriento y sediento, Kenshiro se desmaya en el suelo. En su confusión recuerda a su prometida, Julia, y eso lo impulsa a despertar y seguir avanzando. Tras cruzar el desierto, Kenshiro llega a una aldea y justo se topa con un grupo de bandidos que acaba de saquear el lugar y se prepara para irse. Al ver que Kenshiro está solo, intentan abusar de su fuerza, pero él los derrota fácilmente. Poco después, los cadáveres de esos hombres son encontrados por su jefe. Resulta que pertenecían a la organización Z, que domina esta región con violencia. El líder Z, al saber que alguien se atrevió a meterse con su grupo, estalla de furia. En ese momento, un subordinado descubre que aún queda un sobreviviente allí. El sobreviviente, con el rostro lleno de miedo, dice la palabra Hokuto y su cabeza estalla. El líder Z afirma que su enemigo lo está provocando y jura eliminar al responsable. Kenshiro encuentra un pozo con agua y se dispone a beber, pero los aldeanos se lo impiden. Creen que Kenshiro vino a robar agua y lo encarcelan. En la misma celda hay también un chico pelirrojo con gafas. El chico se llama Bat, fue atrapado por robar comida. Quien cuida a ambos es una niña pelirroja. La niña le da a Kenshiro un vaso de agua y él se lo agradece mucho, pero Bat aprovecha para agarrar la mano de la niña e intentar quitarle las llaves. Esto hace que el agua que estaba a punto de beberse se derrame toda en el suelo. Bat sujeta la mano de la niña y la inmoviliza contra los barrotes y le dice a Kenshiro que tome las llaves para que escapen juntos. Pero Kenshiro toca el brazo de Bat, haciéndole sentir un dolor insoportable. Kenshiro le pregunta a la niña si puede darle otro vaso de agua. La niña se va y Bat grita que Kenshiro dejó pasar la única oportunidad de escapar. Kenshiro dice que si ellos se fueran, la niña que cuida la celda sufriría las consecuencias. Bat percibe que Kenshiro es alguien fuera de lo común y muy fuerte, y lo invita a unirse para dominar esa aldea, porque se dice que allí hay mucha agua y comida, un lugar ideal. En ese momento la niña regresa con agua y comida. Kenshiro le agradece su generosidad, pero la niña no dice nada. Bat le explica a Kenshiro que la niña no puede hablar. La niña se llama Lin. Antes era una persona normal que podía hablar. Hace poco, unos bandidos atacaron su casa. Lin vio con sus propios ojos cómo los bandidos mataban a sus padres y a sus hermanos. Desde entonces, por el enorme shock, ya no pudo volver a hablar. Ahora no tiene a nadie y los aldeanos la acogieron y la pusieron a cuidar la cárcel. Bat cuenta todo esto delante de Lin, haciendo que se le llenen los ojos de lágrimas. Poco después, los aldeanos llevan a Kenshiro ante el anciano del pueblo. El anciano sospecha que Kenshiro pertenece a la organización Z y quiere comprobarlo, ya que todos los miembros de Z tienen tatuajes. Por eso ordena que le quiten la camisa. Cuando ven las 7 cicatrices en forma de la constelación de la Osa Mayor en el pecho de Kenshiro, quedan aterrados. Se dice que esa estrella es la que gobierna la muerte. Donde aparece Hokuto, siempre hay caos. Es un símbolo de mala suerte. Justo entonces, desde afuera se oye el grito de que la organización Z está atacando. El líder Z llega con sus hombres en motocicletas para saquear comida y agua, y Kenshiro es encerrado otra vez en la prisión. Pero Lin, en secreto, lanza las llaves dentro de la celda, y luego sale a enfrentarse a los enemigos. Kenshiro teme que Lin sea asesinada, así que rompe los barrotes de hierro con las manos desnudas y corre directo hacia la calle. Bat lo sigue de inmediato. Cuando Kenshiro llega, Lin está en el momento más peligroso. Z la tiene controlada y amenaza a los aldeanos con matarla si siguen resistiéndose. Los esbirros de la organización Z corren hacia Kenshiro, pero él le da una patada a uno en la cabeza y lo lanza por los aires. Luego, las cabezas de 3 hombres comienzan a retorcerse sin parar hasta que finalmente explotan. El anciano, con su experiencia, reconoce de inmediato el arte marcial que usa Kenshiro. Esa técnica se llama Hokuto Shinken. El Hokuto Shinken es un temible arte de asesinato heredado de China. Cada golpe concentra la fuerza para atacar los puntos vitales del cuerpo y puede hacer que la carne se despedace a voluntad. Al ver morir a sus hombres, el líder Z se prepara para matar a Lin. Sin embargo, se levanta sin un solo rasguño. Entonces Kenshiro dice su frase más famosa: "Omae wa mou shindeiru." ¿Nani? Acto seguido, el líder Z estalla por todo el cuerpo y muere igual que sus subordinados. Tras resolverse la crisis, Kenshiro se despide de los aldeanos y se marcha. Bat, después de ver lo poderoso que es Kenshiro, decide seguirlo con aún más firmeza. Mientras Kenshiro se aleja, Lin lo mira con los ojos llenos de lágrimas. El anciano le dice con voz grave que donde aparece Hokuto, siempre hay caos. Kenshiro se va para proteger a los aldeanos y también para que Lin pueda volver a crecer fuerte y en paz.
Por su parte, Bat usa piezas que fue juntando para armar un vehículo. Así, ambos suben a ese vehículo y vagan sin rumbo por los caminos. En el trayecto encuentran a unos bandidos robándole semillas de arroz a un anciano. El viejo había pasado muchas penurias para conseguir esas semillas y llevarlas a su aldea para sembrarlas, de modo que al año siguiente no pasarán hambre. Pero los bandidos no se preocupan por eso, y aún así quieren quitárselas. Su jefe, Spade, dice que cuanto más valioso es algo para alguien, más ganas tiene él de destruirlo. Kenshiro, lleno de sentido de justicia, se acerca para detenerlos. Spade saca una ballesta y dispara contra Kenshiro, pero falla. Dispara otra vez y Kenshiro atrapa la flecha con 2 dedos. Luego, la devuelve de un solo movimiento y acierta en el ojo derecho de Spade. Cuando este se levanta, huye con sus hombres de forma humillante. Sin embargo, las semillas del anciano también se las habían llevado los bandidos. Kenshiro quiere ayudar al viejo a recuperarlas, pero Bat lo detiene, porque sabe que esos hombres pertenecen a la temida organización King. Son muchos, y su poder en esta zona es el más fuerte. Por eso Bat decide usar su talento y robar las semillas de vuelta. Bat conduce el vehículo que armó y encuentra a Spade en la ciudad. Finge que quiere unirse a la organización King y ofrece su vehículo como regalo de presentación. Los bandidos se interesan mucho por la máquina y se ponen a examinarla. Bat aprovecha para colarse en su base y con su ingenio pronto recupera las semillas. Luego usa un pequeño truco y logra escapar. Pero al final Bat sigue siendo solo un niño y no puede controlar su glotonería. Decide machacar las semillas para hacer arroz y darse un gran banquete. Sin embargo, Kenshiro aparece, le quita las semillas y lo reprende. Después, los dos vuelven a buscar al anciano y le devuelven las semillas. Por boca del viejo se enteran de que había pasado más de medio año buscándolas. Con las semillas de arroz, la aldea podrá tener comida todos los años. Tal vez incluso pueda volver a aquella vida de abundancia de hace muchos años. Pero en ese momento, el anciano ya está totalmente agotado, sin fuerzas. Kenshiro y Bat deciden llevarlo de regreso a su aldea. Cuando los aldeanos ven que el viejo ha traído semillas, se llenan de alegría, sin saber que ya están siendo vigilados por la banda de Spade. Resulta que los bandidos lo siguieron en secreto, esperando la oportunidad de robar las semillas. Los aldeanos agradecen a Kenshiro y a Bat por escoltarlos y ayudarlos. Luego, Kenshiro y Bat se marchan en el vehículo armado. Apenas se alejan, descubren que Spade y sus hombres masacraron la aldea. Kenshiro corre con todas sus fuerzas de vuelta, pero presencia con sus propios ojos cómo matan al anciano. Lleno de rabia, Kenshiro se arranca la ropa para vengarlo, pero 2 hombres corpulentos le sujetan los brazos y no puede moverse. Spade aprovecha y le lanza un hacha, pero Kenshiro la patea con una patada giratoria y la manda directo contra uno de los que lo sujetaban, acertándole de lleno. El otro grandote es un forzudo que confía mucho en su fuerza. Kenshiro dice que la gente común solo puede usar el 30% de su potencial, pero él, usando el Hokuto Shinken, puede liberar el 70% restante. Luego atrae fácilmente al gigante hacia él y ejecuta una de sus técnicas, golpeándole de frente y derrotándolo. Spade intenta atacar por sorpresa, pero Kenshiro lo golpea en la nariz, haciéndolo sangrar sin parar. Hokuto Zankai Ken. Poco después, el líder de la organización King se entera de la muerte de Spade, pero no se inquieta, porque todavía hay otros 3 palos esperándolo. Mientras tanto, Bat, muerto de hambre, busca comida por todos lados. En el camino ve a Lin siendo llevada en un camión hacia un lugar lejano. Bat corre enseguida a avisarle a Kenshiro. Kenshiro no lo duda ni un segundo y sale en el vehículo a perseguir el camión. Siguiéndolo, llegan al lugar donde están esas personas. Todos fueron llevados a la fuerza por la organización King para trabajar como esclavos. En ese instante, Kenshiro escucha una risa arrogante. Ese hombre tiene en la frente un tatuaje con forma de diamante. Diamante está jugando cruelmente con un padre y su hijo. Si el padre no logra disparar a una lata sobre la cabeza de su hijo, será ejecutado. Pero el padre, con miedo de herir a su hijo, no se anima a disparar y el niño sufre aterrorizado. Diamante manda a uno de sus hombres a ayudar al padre, pero el bandido apunta en realidad a la cabeza del niño. En el último instante, Kenshiro interviene, vuelve a atrapar la flecha con 2 dedos y la devuelve, clavándola en el hombro del esbirro. El bandido grita de dolor y muestra un rostro lleno de miedo. Diamante, molesto al ver a su hombre temblar, lo mata sin dudar. Luego golpea a Kenshiro con una barra, pero Kenshiro lo esquiva con facilidad, haciendo que el arma golpee a 2 de sus propios hombres. A él no le importa en absoluto y hasta se muestra orgulloso. Después, el diamante rasga la ropa de Kenshiro con la barra y ve las cicatrices con forma de Hokuto. Entonces entiende que ese hombre es quien mató a Spade y decide vengarse. Gira la barra sin parar mientras avanza hacia Kenshiro. Las ráfagas de aire le hacen varios cortes en la piel, pero Kenshiro permanece tranquilo. Agarra la barra con una sola mano y junto con el hombre y el arma los levanta hacia el cielo.
La muerte de Diamante a manos de Kenshiro provoca un gran alboroto. La organización King envía una gran cantidad de tropas para capturar a Kenshiro, así que Kenshiro y Bat se esconden en una pequeña casa secreta. Kenshiro decide actuar de noche, porque así será más difícil que los descubran. Bat se disfraza y sale a la calle a preguntar por el paradero de Lin, pero después de buscar varias veces no encuentra ninguna pista. Desanimado, Bat toca la armónica en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, Lin está prisionera en un sótano, limpiando zapatos para los bandidos. El encargado del lugar es un hombre corpulento de barba blanca. Él se encapricha con el perro de Lin y quiere quedárselo, pero el perro lo muerde. Furioso, Barba Blanca quiere matar al perro para desahogarse. Lin se aferra a la pierna de Barba Blanca y le grita al perro que escape. Sin su dueña, el perro vaga sin rumbo por la ciudad en ruinas y de pronto escucha la armónica de Bat. Entonces encuentra a Bat para pedir ayuda y Bat reconoce que es el perro de Lin. Siguiendo al perro, Bat encuentra a Lin en el sótano. Intenta llevársela, pero descubre que Lin tiene los pies atados con cadenas. En ese momento se oyen voces de bandidos afuera y Lin le dice a Bat que se vaya rápido. Bat promete que él y Kenshiro volverán a rescatarla. Por la noche, Bat y Kenshiro se infiltran en secreto en la base de los bandidos. Kenshiro, con un movimiento rapidísimo, golpea la cabeza de Barba Blanca y le activa un punto vital. Aunque recupere la conciencia, ya no podrá moverse. En ese instante se oyen gritos a lo lejos. Kenshiro siente que algo anda mal y le dice a Bat que vaya a rescatar a Lin, mientras él va a investigar. Bat toma el hacha de Barba Blanca y baja al sótano, donde encuentra a Lin. Por otro lado, un hombre con un tatuaje de trébol en la frente está en la arena de combate, torturando y matando a los trabajadores forzados. Cuando ordena que traigan más gente para divertirse, ve que sus subordinados están quietos. Está a punto de enfurecerse cuando nota que dos de ellos ya están muertos en el suelo. Detrás de ellos aparece Kenshiro. Trébol empieza a pisotear la cabeza de uno de los esclavos muertos, enfureciendo a Kenshiro. Al ver las cicatrices en el pecho de Kenshiro, entiende quién es, y así comienza el duelo entre ambos. En ese momento, Bat llega con Lin ya rescatada y encuentra a Kenshiro. Lin vuelve a ver a su salvador y se llena de alegría por el reencuentro. Barba Blanca y otro sobreviviente informan al líder sobre la muerte de Trébol. El líder dice que son desertores y los mata en el acto. Entonces aparece un hombre gordo con un tatuaje de corazón en la frente. El líder lo envía a encargarse de Kenshiro, porque la especialidad del corazón es destruir todo tipo de artes marciales. Corazón manda a todos sus hombres a buscar a Kenshiro. Kenshiro se esconde con Bat y Lin. Kenshiro le pregunta a Lin por qué vino sola a un lugar tan peligroso. Lin cuenta que desde que Kenshiro salvó su aldea y se fue, ella siempre pensó en él y quería volver a verlo. Después, junto con su perro, tomó autobuses de larga distancia para buscarlo, pero en el camino fue atacada por la organización King, capturada y llevada a esta ciudad como esclava. A estas alturas, Kenshiro no tiene más opción que llevar a Lin con él. Por boca de Lin se enteran de que junto a ella también capturaron a más de 30 personas que están encerradas en unas cabañas en un valle. Lin tampoco sabe a dónde piensa llevarlos la organización King. Kenshiro decide rescatarlos y derrotar a esas fuerzas malignas. Guiándose por los recuerdos de Lin, los tres encuentran pronto la cabaña en el valle. Kenshiro enfrenta de frente a los bandidos que la custodian para atraer su atención, mientras Bat y Lin se infiltran en secreto para liberar a los aldeanos. Pero un hombre descubre a Bat y a Lin. Cuando están a punto de morir a manos del hombre, aparece Kenshiro y le lanza una piedra que le da en la nuca, salvándolos. Luego, con su fuerza sobrehumana, dobla los barrotes de hierro y libera a todos. Los aldeanos agradecen profundamente a Kenshiro y a sus compañeros. Después, los tres escoltan a la gente de regreso a su hogar, pero en el camino son perseguidos por la organización King. Kenshiro le dice a Bat que lleve a los aldeanos a cruzar las montañas y sigan adelante, mientras él se queda solo para enfrentar a los perseguidores. Increíblemente, Kenshiro derrota a todos por sí mismo. Bat y los aldeanos llegan a la cima de la montaña, pero caen en una emboscada de Corazón. Corazón y sus hombres arrojan a los aldeanos desde lo alto, en una escena terrible. Cuando están por atacar a Bat y a Lin, Kenshiro aparece y bloquea el golpe. Al ver a los aldeanos asesinados por Corazón y los suyos, Kenshiro estalla de furia. Corazón, al ver eso, ordena de inmediato a sus hombres a atacar a Kenshiro. Kenshiro no muestra miedo y corre contra el ejército del Corazón, lanzando su técnica suprema, Hokuto Hyakuretsuken, que alcanza a todos. Sus cuerpos estallan de adentro hacia afuera y mueren en el acto. Finalmente llega el duelo decisivo entre Kenshiro y el Corazón. Para sorpresa de Kenshiro, el cuerpo del Corazón puede volverse blando y flexible, y su estilo de pelea es muy poderoso. El Hokuto Shinken ataca los puntos internos del cuerpo, pero la gran cantidad de grasa y músculos del Corazón bloquea los golpes de Kenshiro, volviéndolos inútiles. Es la primera vez que Kenshiro cae derrotado desde que lo conocimos. Corazón dice que el único que puede vencerlo es el Nanto Seiken, que está en manos de King. En el cielo hay dos estrellas principales, la del sur y la del norte. Todas las cosas del universo existen en oposición, hombre y mujer, yin y yang, dureza y suavidad. Las artes asesinas también son así. Existen el Hokuto Shinken y el Nanto Seiken. Kenshiro parece adivinar quién es la persona de la que habla el Corazón y declara que su Hokuto Shinken es el más poderoso de todos. En ese momento aparece alguien desde las sombras y corta la mejilla de Corazón
conversación con una carta de póker. Ese hombre se llama Joker. Fue enviado por el líder King para ayudar a Corazón. Joker sabe que Corazón se vuelve loco al ver su propia sangre, pero Kenshiro ya está listo para darlo todo y derrotarlo. Después de acabar con él, Kenshiro se prepara para ir a buscar al líder de King. Los tres llegan cerca del cuartel general de la organización King y Kenshiro les dice a Bat y a Lin que lo esperen allí. Afirma que esta es una batalla que debe librar solo sin que nadie más intervenga. Luego se dirige solo al castillo de King. Resulta que un año atrás el maestro de Kenshiro murió. Kenshiro y su prometida, Julia, lo enterraron juntos y después prometieron irse lejos para vivir juntos. Kenshiro y Julia se amaban profundamente como una pareja perfecta. Justo cuando estaban por partir, Shin aparece con sus hombres. En realidad, Shin también amaba a Julia desde hacía mucho tiempo y quería tenerla, pero Julia no sentía ningún amor por él. Pero Shin afirma que en esta época, donde rige la ley del más fuerte, quien es fuerte debe usar la violencia para obtener lo que desea. Por eso decide enfrentarse a Kenshiro para arrebatarle a Julia. Por Julia, Kenshiro y Shin se baten en duelo. Shin hiere gravemente las extremidades de Kenshiro y lo derrota. Shin dice que el Kenshiro de ese momento no puede vencerlo, porque entre ellos existe una diferencia decisiva. Kenshiro no tiene el mismo deseo ni la misma obsesión que él. Al ver a Julia tan preocupada por Kenshiro, Shin se enfurece. Ordena que lleven a Kenshiro ante él y obliga a Julia a decir en voz alta que lo ama. Mientras tanto, va marcando el cuerpo de Kenshiro con heridas usando sus dedos. Al final, para salvar la vida de Kenshiro, Julia se ve obligada a decir contra su voluntad que ama a Shin. Solo entonces Shin deja con vida a Kenshiro y se lleva a Julia. Al ver que se llevan a la mujer que ama, Kenshiro queda destrozado y lleno de odio. Desde entonces emprende el camino para buscar a Julia, hasta llegar al día de hoy. Ahora por fin ha encontrado el escondite de Shin. Lleno de confianza, Kenshiro irrumpe en el castillo, abre paso entre los esbirros y los derrota uno por uno, hasta llegar al centro, donde se encuentra con Joker. Por boca de Joker se entera de que Shin ya se fue. Resulta que desde que Shin se llevó a Julia, siempre ha estado a su lado. Para ganarse su corazón, Shin y sus hombres saquean por todas partes, pero el rostro de Julia nunca muestra una sonrisa. Entonces Shin manda construir especialmente para ella una lujosa ciudad en la que puso todo su empeño. Shin cree que cuando Julia vaya allí cambiará de opinión, así que ahora mismo Shin está llevando a Julia hacia la ciudad de la Cruz del Sur. Kenshiro quiere ir tras ellos, pero Joker hace que sus hombres lo distraigan y en secreto inunda todo el suelo del castillo con gasolina. Luego prende fuego y se marcha, intentando quemar vivo a Kenshiro. Como el sótano del castillo es un depósito de petróleo, Bat y Lin, al ver las enormes llamas, se preocupan muchísimo. Cuando llegan al castillo, este ya explotó y quedó reducido a ruinas. Mientras los dos están angustiados, Kenshiro aparece sano y salvo. Kenshiro dice que antes de recuperar a Julia, jamás morirá. Luego, Kenshiro se prepara para ir a la ciudad de la Cruz del Sur a buscar a Julia. En el camino llegan a una ciudad llena de vida. Kenshiro supone que es porque allí hay suficiente agua. Justo cuando se alegra por la gente que vive allí, aparece un grupo de hombres con uniformes militares y rompe la tranquilidad de las calles. Por boca de los habitantes se enteran de que se trata del ejército. En ese momento, un anciano, presa del pánico, cae frente al ejército. Por suerte, Kenshiro actúa a tiempo y lo salva, evitando que muera. Kenshiro, con total calma, recoge los objetos que el anciano dejó caer frente a los soldados del ejército. Al ver esto, los soldados no le buscan problemas y se retiran. Los habitantes le cuentan a Kenshiro que el ejército se hace llamar el ejército de Dios y dice proteger la ciudad, pero en realidad saquea sin piedad a la gente. Es extremadamente cruel. Los pobladores no pueden oponerse a su poder y solo pueden vivir soportándolo en silencio. Mientras caminan por la calle, de pronto un dueño de restaurante sale volando por la puerta. Un hombre enorme quiere comer sin pagar y el dueño no se lo permite. Bat tiene una idea y va a negociar con el dueño. Dice que si les da comida para 3 días, ellos echarán al grandote. Tras discutir, acuerdan cambiar 2 días y medio de comida por la ayuda. Kenshiro actúa usando su rompemúsculos, destruyendo los puntos musculares de los brazos del gigante, dejándole solo la fuerza justa para trabajar. El hombre no puede pelear y se va humillado. El dueño cumple su palabra y le da a Bat la comida de 2 días y medio. Justo entonces, el oficial del ejército que había pasado antes llega al restaurante a cobrar protección. Sin pensarlo, patea al perro de Lin. Lin se enfurece. El oficial intenta atacar a Lin, pero Kenshiro se interpone. El oficial reconoce a Kenshiro como el que salvó al anciano antes y lo desafía a pelear afuera para bajarle los humos. Sin embargo, Kenshiro lo mata de un solo golpe. Los otros 2 soldados cargan el cadáver del oficial y se van de inmediato. De vuelta en el restaurante, el dueño le dice a Kenshiro que ahora están en problemas. El ejército se hace llamar el ejército de Dios porque sus oficiales son miembros de fuerzas especiales. Todos dominan artes de combate y tienen fuerza para enfrentar a 100 hombres. Se dice que su líder es invencible y posee incluso poderes sobrenaturales. Como Kenshiro mató a uno de sus oficiales, el ejército se entera rápidamente. El líder envía a un oficial que usa látigo para capturar a Kenshiro.
En el camino, el grupo del oficial del látigo cae en una emboscada de los habitantes. La gente ya no soporta más la opresión del ejército y quiere rebelarse, pero no tiene ninguna posibilidad contra soldados de fuerzas especiales. La mayoría de los aldeanos muere a manos del ejército. Al enterarse, Kenshiro corre al lugar y se enfrenta a ellos usando nunchakus. Derrota con facilidad a todos los subordinados del oficial del látigo y luego usa su técnica secreta. Esta técnica controla las funciones del cuerpo del enemigo y lo deja inmóvil. Kenshiro coloca el látigo alrededor del cuello del oficial y le activa un punto vital. Este punto obliga a los brazos a abrirse hacia los lados, haciendo que el oficial se estrangule con su propio látigo hasta morir. Al saber que el oficial del látigo murió, el líder del ejército envía a otro oficial. El oficial llega al restaurante, pregunta por Kenshiro y dice que también ejecutarán al dueño por haber tenido contacto con él. Por suerte, el dueño le ofrece su mejor licor y logra salvar la vida. El oficial busca por toda la ciudad, pero no encuentra ningún rastro de Kenshiro. Entonces fija su atención en una familia de 3 personas. Planea usar sus vidas para obligar a Kenshiro a aparecer. Cuando Bat se entera, corre a avisarle a Kenshiro y este llega de inmediato al lugar y exige que el oficial libere a los rehenes, pero el oficial no cumple su palabra y mata a la pareja en el acto. Luego, ordena a sus hombres rodear a Kenshiro para ejecutarlo ahí mismo. Furioso, Kenshiro ruge y se lanza a pelear contra los soldados. Con un Hokuto Hyakuretsu Ken los mata a todos. El oficial, temblando, se arma de valor y corre hacia Kenshiro, pero Kenshiro lo derriba con una patada giratoria. El oficial se pone a suplicar y dice que solo cumplía órdenes. Al ver que Kenshiro no lo remata, huye en su vehículo. Ya lejos, se burla de Kenshiro por haberlo dejado vivir. En el instante siguiente, su cabeza se retuerce y explota. La niña, al ver a sus padres muertos por culpa del oficial, rompe a llorar desconsolada. Kenshiro le toca el punto para calmar la mente, para que pueda descansar. Al ver lo que sufre la niña, Lin se siente identificada. Frente a esos dos niños con el mismo destino, Kenshiro siente una mezcla de emociones. En ese momento aparece un gran grupo del ejército, liderado por un sargento mayor llamado Mad. Kenshiro le pide al dueño del restaurante que cuide de Lin y de Bat, y él se adelanta solo para enfrentar al grupo de Mad. Mad ordena a sus hombres lanzar varias bombas de poder. Al tocar algo, explotan al instante. Kenshiro esquiva una tras otra, pero de repente lo golpea una enorme bola de hierro que aparece por detrás. Mad aprovecha para atarlo y llevarlo a la base del ejército, pero ellos no saben que Kenshiro se dejó atrapar a propósito para encontrar su guarida y destruirla. Una vez allí, se desata una feroz batalla. Tras varios intercambios, Kenshiro derrota a la mayoría de los soldados. Mad intenta atacarlo por sorpresa con la bola de hierro, pero Kenshiro la destroza de una patada. Los soldados, sabiendo que no pueden vencer a Kenshiro, ya no se atreven a atacar. Mad, al verlo, mata a sus propios hombres con una daga envenenada y luego ataca sin parar a Kenshiro con esa misma daga. Pero su velocidad no se compara con la de Kenshiro. Kenshiro se mueve detrás de Mad y le presiona puntos vitales. Su cuerpo pierde el control y cae sobre un tanque de agua. Kenshiro le saca la información sobre el líder del ejército. Está en la torre. Cuando Kenshiro se dispone a ir allí, Mad se levanta por detrás para atacarlo por sorpresa, pero la técnica ya había hecho efecto y Mad estalla por todo el cuerpo. Después, Kenshiro llega a la torre para buscar al líder. Dentro, unos soldados disfrazados de estatuas lo atacan por sorpresa, pero no logran herirlo y Kenshiro los mata fácilmente. Luego, es atacado por 2 tigres feroces. Kenshiro, con gran velocidad, toca sus puntos del sueño y los deja dormidos. Más adelante se topa con el capitán de la guardia final del ejército, que le corta el paso. Kenshiro lo derrota con un solo golpe. El último en aparecer ante Kenshiro es Coronel, el líder del ejército. Por boca de Coronel se sabe que creó al ejército para fundar un reino de Dios, y el Dios al que adoran no es otro que Shin, el enemigo jurado de Kenshiro. Coronel usa 2 bumeranes como armas y además posee un poder especial para ver claramente los movimientos del rival. Los bumeranes alcanzan las piernas de Kenshiro y la sangre empieza a correr, pero Kenshiro usa su técnica y los destruye. Esta técnica le permite leer el movimiento del aire y localizar el ataque de los bumeranes. Para sorpresa de Kenshiro, Coronel también domina artes marciales. Su especialidad es el Nanto silencioso, una técnica del Nanto Seiken. Gracias a su poder, puede ver los ataques de Kenshiro, dejándolo en desventaja y hiriéndolo varias veces. Tras varios intercambios, Kenshiro cierra los ojos. Coronel se sorprende. Kenshiro había notado que Coronel leía sus ojos y los pequeños movimientos de sus músculos para anticipar sus golpes. Si ocultaba su mirada, Coronel no podría predecirlo. Coronel se burla, diciendo que con los ojos cerrados, Kenshiro peleará aún peor. Pero Kenshiro usa la sensibilidad de su cuerpo al flujo del aire para esquivar todos los ataques y finalmente contraataca con Hokuto Hyakuretsu Ken, golpeando a Coronel de lleno. En ese momento Lin corre para ayudar a Kenshiro y Coronel lanza una lanza hacia ella. Kenshiro se mueve a toda velocidad y se pone delante de Lin, atrapando la lanza, pero Coronel lanza otra y atraviesa el brazo de Kenshiro. Cuando Coronel cree que ha ganado, la técnica de Kenshiro hace efecto. Los ojos de Coronel se retuercen y ya no puede ver nada. Kenshiro aprovecha y usa su técnica, golpeando la frente de Coronel. Al final Coronel estalla por todo el cuerpo y muere en el acto. Al ver que Kenshiro está bien, todos suspiran aliviados. Tras destruir al ejército, Kenshiro y los suyos retoman el camino hacia la ciudad de la Cruz del Sur.
En el trayecto ven a una pareja que es perseguida por unos bandidos. Al ver ese abuso, Kenshiro interviene. Cuando los bandidos se enteran de quién es Kenshiro, huyen aterrados. La pareja les cuenta que escaparon de una aldea cercana. Poco después llegan los aldeanos y los encuentran. El padre de la joven le da una bofetada nada más verla. El muchacho intenta protegerla, pero el hermano de ella lo reprende. Kenshiro trata de intervenir, pero los aldeanos dicen que es un asunto de familia y se llevan a la pareja. Al día siguiente, Kenshiro y los suyos continúan su viaje. No habían avanzado mucho cuando un niño los detiene. El niño saca unas semillas de arroz y le pide a Kenshiro que salve a su hermana. Resulta que la hermana del niño es la joven de la pareja de la noche anterior. Para protegerse, los aldeanos planean entregarla a los bandidos. Kenshiro corre enseguida hacia la aldea para detener esa locura, pero llega tarde, ya se la llevaron. El niño, al enterarse, rompe a llorar desconsolado. Los aldeanos también se arrepienten profundamente, pero no pueden hacer nada. Cuando saben que Kenshiro es muy fuerte, le suplican que rescate a la joven. El jefe de la aldea le dice a Kenshiro que el líder de los bandidos se llama Patra. Patra y sus hombres se han adueñado de las montañas cerca del pueblo y también ocuparon el pequeño lago cercano, impidiendo que los aldeanos usen el agua. Por eso las cosechas se arruinaron y la gente pasa hambre. Patra obliga a los aldeanos a pagar tributos y también secuestra mujeres. Kenshiro, lleno de sentido de justicia, no puede tolerarlo y decide eliminar a esa banda. Pero Patra se adelanta, manda llamar al jefe de la aldea a una cueva y lo obliga a llevar a sus hombres para atacar a Kenshiro. Prenden fuego a la cabaña donde Kenshiro y los demás descansan, intentando quemarlos vivos. El jefe del pueblo logra soltarse y grita desesperado para advertirles, pero los bandidos lo matan a flechazos. Kenshiro oye su voz, escapa con Bat y Lin y luego mata fácilmente a los 3 bandidos para vengar al jefe. Sin embargo, aparecen 2 bandidos que parecen murciélagos y atrapan a Kenshiro. Kenshiro reconoce enseguida que usan el nanto murciélago, una técnica del nanto Seiken que les permite volar como murciélagos. Kenshiro no se altera, responde con calma y mata a uno. El otro no se retira y se lanza con todas sus fuerzas. Al ver el cadáver del jefe del pueblo con los ojos abiertos, Kenshiro se siente muy mal. En ese momento los aldeanos descubren que el niño desapareció. En realidad, el niño fue solo a las montañas para salvar a su hermana, pero los bandidos lo atraparon y lo encerraron. Cuando Kenshiro se entera, corre a la cueva y encuentra a Patra. Patra saca una bola de cristal y usa una técnica de ilusión. Kenshiro queda atrapado en la ilusión y no puede ver su verdadera forma. Un hombre corpulento que estaba emboscado aprovecha y lanza cadenas para atar a Kenshiro. Por boca de Patra se sabe que él fue enviado por Shin para matar a Kenshiro. Kenshiro le exige a Patra que libere a los aldeanos, pero Patra quiere que Kenshiro vea cómo los perros salvajes matan al niño. Ese acto enfurece a Kenshiro. Rompe su ropa de rabia, usa su fuerza bruta para atraer a los 2 hombres que lo sujetan y los derrota. Luego se mueve a toda velocidad hasta la jaula, la rompe y mata a los perros, salvando al niño. Al ver lo fuerte que es Kenshiro, Patra rompe la bola de cristal contra el suelo. La bola emite una luz intensa, como una granada cegadora, impidiendo que Kenshiro abra los ojos. Patra aprovecha para huir de la cueva y llevarse a los aldeanos. Tras buscarlos un buen rato, Kenshiro descubre que el lago junto a la montaña se secó por completo. Decide ir solo a investigar por qué desapareció el agua. En el camino cae en una emboscada de un hombre con gran barba. El barbudo ataca con bombas y armas ocultas, pero no logra darle. Sin embargo, su látigo se enreda justo en el cuello de Kenshiro. Kenshiro libera su energía interna y rompe el látigo. El barbudo, furioso, saca 2 dagas y se lanza contra Kenshiro. Kenshiro golpea los puntos vitales de sus brazos con patadas, dejándolo sin poder usarlos y lo obliga a guiarlo. En una curva del acantilado, el barbudo se prende fuego y cae por el precipicio. Quien mata al barbudo es un hombre gordo envuelto en llamas azules. Kenshiro corre tras él, pero el gordo ya desapareció. A lo lejos aparece un castillo y Kenshiro supone que ese hombre debe estar allí, así que va tras él. Dentro del castillo, para su sorpresa, ve un retrato de Julia. Mientras se queda mirando, el gordo aparece a sus espaldas. Por boca del gordo se entera de que ese retrato lo colgó Shin cuando pasó por allí. Ese hombre gordo había sido antes el rey de esta zona, llamado Dragón, pero hace poco Shin lo derrotó y lo convirtió en su subordinado. Además, Shin le arrebató a la mujer que más amaba. Dragón dice que entiende perfectamente cómo se siente Kenshiro y le propone unir fuerzas para derrotar a Shin. Pero Kenshiro no quiere aliarse con alguien que abusa de los débiles y secuestra mujeres. Al ver que no puede convencerlo, Dragón cambia de actitud y activa una trampa. Sella la habitación por todos lados para que Kenshiro no pueda escapar. Luego, intenta matarlo con unas púas de acero que bajan lentamente desde el techo. En el último momento, Kenshiro encuentra una salida bajo el suelo y escapa. Mientras tanto, Patra y Dragón están subastando a las mujeres que capturaron. Todas están bajo la ilusión de Patra, con la mirada vacía. La hermana del niño también está allí y es muy codiciada por los compradores. Su novio se infiltra entre la multitud y la rescata. Cuando huyen, Dragón lanza una daga que hiere al muchacho. En ese instante, Kenshiro aparece detrás de Dragón. Dragón se asusta y ordena a sus hombres matar a Kenshiro. Pero esos bandidos no son rival y Kenshiro los derrota a todos. Al ver esto, Dragón llama a Patra y juntos lanzan un ataque combinado. Dragón oculta sus ataques dentro de las ilusiones de Patra, haciendo que
Kenshiro no sepa qué es real. Kenshiro cierra los ojos y siente los ataques con el corazón. Logra golpear los ojos de Patra. Patra, al quedar ciego, choca contra las llamas de Dragón, queda envuelto en fuego y cae del castillo, quemándose hasta no quedar nada. Ahora Dragón queda solo y ya no puede contra Kenshiro. Kenshiro lo golpea sin parar y luego le activa un punto vital. Esto hace que el fuego de Dragón se quede atascado en su garganta y no pueda expulsarlo. La acumulación de llamas hace que su cuerpo explote y muera en el acto. Su castillo también se incendia y termina reducido a ruinas. La pareja es rescatada y al final los enamorados pueden estar juntos. El lago junto al pueblo vuelve a llenarse de agua. Los aldeanos recuperan su fuente de vida y las cosechas se salvan. Al ver que la mayor crisis de la aldea se resolvió, Kenshiro vuelve a ponerse en camino. Poco después llegan a una ciudad para descansar. Allí, dos subordinados de Shin descubren a Kenshiro e intentan arrestarlo. Kenshiro de un puñetazo lanza por los aires a uno de ellos. El otro está por atacar cuando una voz lo detiene. Ese hombre se llama Jackal y es el superior de ellos. Jackal dice que ninguno de ellos puede contra Kenshiro y que no vale la pena morir en vano. Pero los esbirros dicen que Kenshiro es la persona que Shin está buscando y no quieren soltarlo. Al oír eso, Jackal mata a los dos en el acto. Kenshiro al ver esto no interviene y deja con vida a Jackal. En ese momento irrumpe un niño pidiendo ayuda para salvar su aldea. Bat lo reconoce enseguida, es su amigo Taki. Los ojos de Taki fueron dañados por la luz ultravioleta y casi no puede ver. Kenshiro usa su energía interna para presionar sus puntos vitales y le cura la vista. Resulta que el pozo del pueblo de Bat y Taki se secó y casi no queda agua. Los geólogos confirmaron que bajo la aldea hay una gran reserva de agua, pero los aldeanos no pueden romper las duras rocas con su propia fuerza. Por eso la mayoría tuvo que abandonar el lugar para buscar agua en otro lado. Solo una anciana que había adoptado a muchos huérfanos se quedó con los niños. Taki salió a buscar a alguien fuerte que pudiera romper la roca. Al saber esto, Kenshiro decide ir con todos al pueblo de Bat para ayudarlos. Pero Jackal también escucha que hay agua bajo tierra y sigue en secreto a Kenshiro para adueñarse de esa fuente. Cuando llegan a la aldea, Kenshiro habla con la anciana y entiende la situación. Esos niños perdieron a sus padres o fueron abandonados y la anciana los recogió y los crió como si fueran sus propios hijos. La historia conmueve a todos. Kenshiro salta al pozo y usa sus puños para romper la roca. Un destello aparece y la piedra se quiebra. El agua subterránea brota con fuerza. Los niños, por fin con agua, saltan de alegría, pero todo esto también es visto por Jackal y sus hombres desde las sombras. Jackal sabe que no puede vencer a Kenshiro, así que espera otra oportunidad. Sin embargo, tres de sus subordinados se impacientan y salen a atacar. Kenshiro usa el Hokuto Kyomushidan y golpea a los tres en la cabeza. Luego los carga y los arroja lejos del pueblo. Esta técnica hace que olviden los recuerdos recientes, así que no recordarán que allí hay agua. Aprovechando que Kenshiro se va, Jackal llega con un gran grupo para apoderarse del pozo. La anciana intenta protegerlo y le dispara a Jackal, hiriéndolo. Cuando intenta disparar otra vez, Jackal muestra que lleva una bomba encima. La anciana no se atreve a disparar por miedo a herir a los niños. Jackal le quita el arma y la golpea brutalmente. Los niños tratan de ayudarla, pero los hombres de Jackal los capturan. Cuando la vida de Taki está en peligro, Kenshiro regresa. Kenshiro derrota de inmediato al bandido que estaba torturando a Taki. Jackal, viendo que la situación va mal, ordena a su hombre que ate a otros dos niños y les ponga bombas en el cuerpo para que corran en dirección contraria. Mientras él huye con sus hombres, Kenshiro corre a toda velocidad y logra quitarle la bomba a uno de los niños, pero no alcanza al otro. En un acto desesperado, la anciana corre tras el segundo niño y logra quitarle la bomba, pero al protegerlo queda gravemente herida por la explosión. Kenshiro sufre profundamente al ver morir a la anciana. Le pide a Bat y a Lin que protejan la aldea y él sale a buscar a los hombres de Jackal. Kenshiro mata a todos menos a uno, al que le presiona un punto vital para obligarlo a ir a llamar a Jackal. Ese hombre encuentra a Jackal y explota delante de él. Jackal entiende que Kenshiro le ha declarado la guerra. Sin embargo, ya envió a su hombre para enfrentarlo, mientras él intenta huir para evitar a Kenshiro. Fox tiene una técnica especial, se hace el muerto en el suelo y cuando el enemigo se acerca, usa el golpe de salto por la espalda para matarlo. Kenshiro encuentra a Fox y lo derriba. Fox finge rendirse y se tira al suelo, esperando que Kenshiro se acerque para usar su técnica secreta. Pero Kenshiro ya lo había descubierto. Levanta una enorme roca y la lanza contra Fox. Fox salta al aire para esquivarla, pero Kenshiro aparece debajo de él y le presiona un punto vital en la espalda. Fox pierde el control de su cuerpo y revela el paradero de Jackal. Luego, intenta resistir una última vez y lanza su técnica salto con cuchilla por la espalda contra Kenshiro, pero este la rompe fácilmente y lo estrella contra una pared, matándolo. Poco después, Jackal llega a un restaurante dispuesto a comer sin pagar. Para sorpresa de todos, el dueño del local no le tiene ningún miedo y dice que tiene un regalo para él. Ese regalo es el cadáver de Fox. Al ver que su segundo al mando fue derrotado, los hombres de Jackal entran en pánico. Cuando intentan huir, descubren que el tanque de las motos
fue perforado y el aceite se derramó por el suelo, así que ya no pueden escapar en moto. Entonces ven a Kenshiro, observándolos desde el techo. Los bandidos piensan que si entregan a Jackal quizá puedan salvarse, así que se dan vuelta y tratan de atarlo. Jackal, al ver el peligro, rompe la ventana y escapa del restaurante, y al mismo tiempo lanza una bomba que mata a todos sus propios hombres. Sin embargo, Kenshiro aparece detrás de él. Jackal, aterrorizado, finge rendirse y luego intenta atacarlo por sorpresa, pero Kenshiro lo descubre y lo lanza por los aires. Jackal huye por todos lados, pero no importa lo que haga, no puede librarse de Kenshiro. Entonces usa bombas para cubrir su retirada y pelea con tácticas de guerrilla, pero cuando se le acaban las bombas, no logra herir a Kenshiro en lo más mínimo. Justo cuando Kenshiro está a punto de acabar con él, aparece Joker. Joker no quiere enfrentarse directamente a Kenshiro y se lleva a Jackal. Le ordena que vaya a la prisión de Rebini para liberar a Rebirth. Rebirth es un criminal que mató a 700 personas. Fue condenado a muerte 13 veces, pero nunca murió. Por eso lo llaman el demonio inmortal. Jackal sabe que eso es muy peligroso, pero Kenshiro ya viene tras él. Joker le entrega a Jackal una foto de la madre de Rebirth y se va. Para salvar su vida, Jackal llega a la prisión de Rebini. Allí encuentra a Rebirth encerrado en el nivel más profundo. Usando la foto de su madre, miente diciendo que es su hermano mayor y que lo estuvo buscando todos estos años. Luego, hace volar el techo de la prisión con bombas para que Rebirth vuelva a ver la luz del sol. En ese momento llega Kenshiro. Jackal tiene una idea, se pone delante de Rebirth y dice que dará su vida para proteger a su hermano. Rebirth cree la actuación de Jackal y está convencido de que es su hermano, así que se enfrenta a Kenshiro. El llamado demonio inmortal es realmente poderoso. Agarra a Kenshiro del pie, lo lanza por los aires, atraviesa el techo y Kenshiro queda gravemente herido. Luego Rebirth se mueve a gran velocidad y aparece frente a él. Kenshiro se da cuenta de que Rebirth usa un antiguo arte marcial de la India de más de 5000 años, el Rakan Nyoken. Como es una técnica extremadamente cruel, ya se había perdido. Aún así, Kenshiro no retrocede, sino que se llena de espíritu de lucha. Kenshiro dice que si el Rakan Nyoken es la encarnación del demonio, entonces el Hokuto Shinken es la encarnación que vence al demonio. Acto seguido libera su poder y usa el secreto del Hokuto Shinken, Tenryu Kokyu-ho. Rebirth responde con la técnica Fusa Kongoken. La violenta corriente de aire lanza a Kenshiro y destroza la pared, pero Kenshiro se levanta sin haber sufrido ni una sola herida. Salta para atacar desde el aire, pero Rebirth lo atrapa con ambas manos. Nadie espera que Kenshiro rompa las manos de Rebirth y se libere. Inmediatamente lanza su técnica definitiva contra Rebirth. Así Rebirth es derrotado y queda al borde de la muerte. Agarra a Jackal y le pide a ese hermano que lo salve. Jackal no puede soltarse. Kenshiro aprovecha para quitarle las bombas que lleva encima, las enciende y hace explotar a Jackal en el acto, vengando así a la abuela. Al volver al pueblo de Bat, descubre que algunos aldeanos ya regresaron. Después de acomodar a los niños que la abuela había adoptado, Kenshiro sigue su camino. Por otro lado, uno de los jefes de Shin, llamado Dante, vuelve tras sofocar una rebelión. Shin envía al ejército de Dante para eliminar a Kenshiro. Joker le informa a Dante del rumbo y la ubicación aproximada de Kenshiro, y Dante acepta la misión con total confianza. Mientras tanto, Kenshiro y los suyos llegan a una aldea muy bien organizada, llena de vida. Sin embargo, no ven a ningún habitante. Justo cuando se preguntan qué pasa, los aldeanos salen de los pajares armados y atacan. Bat frena de golpe y ambas partes quedan enfrentadas. En ese momento aparece un hombre de pelo largo y detiene a los aldeanos. Ese hombre se llama Durán y es el médico del pueblo. Durán les dice a los aldeanos que Kenshiro y los demás no son malas personas, porque los malos no viajan con niños de mirada tan limpia. Explica que los aldeanos actúan así porque los tiempos son peligrosos y que cuando él llegó al pueblo también lo trataron de la misma manera. Kenshiro entiende a los aldeanos y no guarda rencor. Sin que ellos lo sepan, el ejército de Dante ya los ha localizado cerca. Sin embargo, cuando Dante ve a Durán, da media vuelta y se va. Durán lleva a Kenshiro y a los suyos a vivir en un autobús abandonado. Mientras les cuenta sobre el pueblo, una niña llega pidiendo ayuda. Su padre está muy grave. Durán va de inmediato y logra estabilizarlo. Aunque Durán lleva poco tiempo en la aldea, es muy respetado. Los niños lo quieren mucho y aprenden canciones con él. Lin también lo aprecia y lo respeta. Esa noche, mientras Durán descansa, dos hombres de Dante lo encuentran. Resulta que Durán había sido antes miembro del ejército de Dante, pero se fue porque no soportaba sus crímenes. Durán, experto en medicina, decidió salvar vidas para limpiar sus pecados del pasado, pero el ejército de Dante no piensa dejarlo ir y quiere matarlo para silenciarlo. Sin embargo, Dante envía un mensaje. Si Durán mata a Kenshiro, le permitirá abandonar el ejército. De lo contrario, matarán a todos los aldeanos. Le entregan un paquete de explosivos y le dicen que él decida. Para proteger a los aldeanos, Durán no tiene más opción que intentar matar a Kenshiro. Se acerca en secreto a la habitación de Kenshiro para volarlo por los aires, pero duda al oír a Lin hablar de él como una buena persona. En ese momento, la niña de antes descubre a Durán y le pregunta qué está haciendo. Durán se las arregla para engañarla y se va con ella. Más tarde, Durán oye a lo lejos el ruido de un volcán en erupción y queda pensativo. A la mañana siguiente, Durán va a ver a Kenshiro y le dice que necesita ir a un lugar peligroso a recoger medicinas y le pide ayuda. Kenshiro, tras convivir con él estos días, sabe que Durán no es malo
malo y acepta. Duran lleva a Kenshiro al volcán que había visto la noche anterior. El ejército de Dante ya está escondido allí observando. Duran dice que la planta que busca está bajo la ladera del volcán. Finge resbalarse y caer, y Kenshiro lo agarra de inmediato. Duran, siguiendo el plan, enciende los explosivos que ya estaban enterrados y todo estalla. Creyendo que Kenshiro murió, Dante besa a Duran y lo felicita por su buen trabajo. Pero Kenshiro aparece de repente desde el cráter del volcán. Dante ordena a sus hombres lanzarle enormes rocas, pero Kenshiro esquiva con movimientos serpenteantes y salta hasta la cima. En ese momento, el padre de la niña vuelve a empeorar y ella va a buscar a Duran. Dante la agarra y obliga a Kenshiro a saltar al magma. Duran corre para salvarla y logra arrebatársela, pero él mismo es alcanzado por varias guadañas voladoras del ejército de Dante y muere en el acto. Al verlo, Kenshiro rompe su ropa de rabia y se enfrenta al ejército de Dante. Con un Hokuto Shiho-san, mata a todos los subordinados. Dante ataca con Nanto Hyakusanken, pero Kenshiro atrapa su puño con una mano y contraataca presionando varios puntos vitales. El cuerpo de Dante pierde el control y camina lentamente hacia el cráter. Al final estalla y cae al magma, donde se quema sin dejar rastro. Kenshiro lleva el cuerpo de Duran al pueblo y lo entierra. Luego se marcha con los demás. Más adelante pasan por una ciudad donde durante el día hay niebla espesa y el suelo está cubierto de cráneos. Allí, una mujer es perseguida por unos bandidos. Cuando los bandidos están por abusar de ella, Kenshiro interviene y con pocos golpes los derrota. Los bandidos quieren ir a buscar refuerzos, pero suenan las campanas de la ciudad y ellos empiezan a sufrir horriblemente hasta que se parten y mueren. Eso ocurre porque su jefe, Saria, usa en secreto el Nanto Anshoken. La mujer, agradecida, invita a Kenshiro y a los demás a quedarse en su casa. Se llama Karen y comparte con ellos la poca comida que tiene. En la ciudad casi toda la comida está en manos del jefe bandido, Saria, así que los habitantes pasan hambre. Lin se siente mal y Bat le da su parte de comida. Karen, al ver esto, lleva a Lin a su cuarto y la cuida con cariño porque Lin se parece mucho a su hermana fallecida. Mientras tanto, en el castillo del centro de la ciudad, Saria decide eliminar a Kenshiro. Él es un importante subordinado de Shin, hace sonar las campanas por toda la ciudad y los habitantes quedan hipnotizados, como zombies, y se dirigen a la casa de Karen. Saria controla a Karen con el sonido de las campanas y le da órdenes. Karen, bajo hipnosis, usa una lámpara para hipnotizar a Lin y le ordena ir al castillo junto a Saria. Kenshiro nota que algo anda mal y le dice a Bat que proteja a Karen y a Lin, mientras él echa a los habitantes de la casa. Bat entra a la habitación y es atacado por la Karen hipnotizada, pero Kenshiro llega a tiempo y la noquea, salvando a Bat. Kenshiro lleva a Bat y a Karen al techo para huir de los habitantes. Luego, usa su energía interna para romper la hipnosis y Karen despierta. Karen les dice que Lin va camino al castillo de Saria. Kenshiro le pide a Bat que cuide de Karen y va solo al castillo, pero Karen también va en secreto para salvar a Lin. Bat y el perro quedan atrapados en una chimenea, rodeados por los aldeanos. Kenshiro entra al castillo. Los hombres de Saria intentan detenerlo, pero Kenshiro los mata a todos con un Hokuto Hyakuretsu Ken. Cuando Kenshiro va a atacar a Saria, ve a Lin en lo alto. Saria le dice a Kenshiro que no se mueva o hará que Lin salte. Kenshiro obedece y Saria usa su técnica de parálisis total, dejándolo inmóvil. Luego controla cadáveres para que caminen hacia Kenshiro y lo maten. En ese momento Karen llega donde está Lin y la rescata. Las lágrimas de Lin caen sobre el rostro de Kenshiro y él logra liberarse. Kenshiro usa el puño destructor de la muerte contra Saria y los cadáveres. El brazo derecho de Saria queda destrozado y los cuerpos controlados se hacen pedazos. Saria, desesperado, quiere llevarse a alguien consigo y trata de atacar a Karen y a Lin, pero muere. Al morir, la hipnosis sobre los habitantes se rompe. Las nubes negras se dispersan y la ciudad vuelve a la normalidad. Después de despedirse de Karen, Kenshiro y los suyos continúan su viaje. Llegan a otra ciudad donde Bat toca la armónica y atrae a mucha gente. Pero cuando intenta cobrar, todos se van, excepto un niño llamado Hika, que le da una manzana para seguir escuchando. En ese momento aparecen 3 hombres enormes con dibujos de serpientes en el cuerpo. Dicen que ese lugar es suyo y quieren darle una lección a Bat. Hika les dio a cada uno una manzana y así logró que se marcharan. Luego, Hika llevó a Kenshiro y a los demás a su cabaña fuera de la ciudad. Resulta que los 3 de antes pertenecían a una organización llamada Los Hombres Serpiente, y no muy lejos de allí, en otra ciudad, existe la organización Escorpión. Los Hombres Serpiente y Escorpión son enemigos mortales y se enfrentan constantemente. Los habitantes de las 2 ciudades que controlan sufren mucho por su culpa. Poco después, los líderes de Serpiente y Escorpión llegan con sus hombres a una zona abierta. En realidad fue Joker quien los citó allí. Estos 2 grupos también son subordinados de Shin, y para eliminar a Kenshiro, Joker quiere que los 2 líderes se unan. Aunque ninguno de los 2 está dispuesto, Joker da la orden en nombre de Shin y no les queda más opción que aceptar unirse para enfrentar a Kenshiro. No pasa mucho tiempo antes de que los hombres serpiente encuentren la cabaña de Hika. Sus esbirros, sin medir las consecuencias, atacan a Kenshiro, pero él los mata usando solo un dedo. 2 caen al instante. El último, al ver esto, lanza una barra de hierro contra Lin. Hika se lanza delante de ella y la detiene con la cabeza. Por suerte no sufre heridas graves. El bandido aprovecha y huye en motocicleta. Después, el líder de Escorpión llega a la cabaña y le propone a Kenshiro
Kenshiro unirse para eliminar a los hombres serpiente. Kenshiro finge pensarlo y acepta. Juntos van a atacar a Serpiente y comienza una batalla muy violenta, con muchas bajas en ambos bandos. Sin embargo, Kenshiro no interviene. Entonces el líder de Escorpión se da cuenta de la verdad. Kenshiro nunca pensó aliarse con él, solo esperaba que ambos grupos quedaran debilitados para eliminar a los dos. Furioso, el líder de Escorpión se enfrenta directamente a Kenshiro. Su técnica especial se llama Nanto Fushazan. Consiste en unir dos hachas blancas y hacerlas girar a gran velocidad para atacar. Pero ante las patadas de Kenshiro, todo resulta inútil. Sus hachas son destrozadas y Kenshiro lo derriba con un golpe de codo. El líder de Serpiente aplaude emocionado, pero Kenshiro le dice que ahora le toca a él. El líder de Serpiente envía a sus hombres en masa para vencerlo por número. Kenshiro usa el Hokuto Honkaryu Bakuretsuken y los derrota a todos. Entonces el líder de Serpiente saca un látigo y ataca sin parar con su técnica Nanto Látigo Serpiente, que es extremadamente rápida. Kenshiro no esquiva y recibe los golpes directamente. Su cuerpo queda lleno de heridas. Cuando está a punto de acabar con el líder de Serpiente, el líder de Escorpión lo ataca por la espalda y presiona los puntos vitales de ambos. Los dos pierden el control de sus cuerpos, se abrazan cada vez con más fuerza y terminan aplastándose hasta estallar y morir. Después de liberar las dos ciudades al mismo tiempo, Kenshiro y los suyos se despiden de Hika y continúan su viaje hacia la ciudad de la Cruz del Sur. Shin se entera de que Kenshiro sigue con vida y se enfurece. Ordena al gran general Balcom que envíe todos los ejércitos para eliminarlo. La sirvienta de Julia, Saki, se entera de esto y se lo comunica a Julia, preguntándole quién es Kenshiro. Julia le cuenta toda su historia con él y Saki llora al escuchar su amor. Mientras tanto, Kenshiro y los demás siguen cruzando el desierto. En el camino encuentran a una mujer llamada Jennifer, cuya motocicleta se averió. Bat, experto en mecánica, la repara. Para agradecerles, Jennifer los lleva a su aldea y les ofrece comida. Sin embargo, sus movimientos ya habían sido observados en secreto por Joker. Joker informó la ubicación de Kenshiro a todos los ejércitos bajo el mando de Shin. Todos los ejércitos comenzaron a dirigirse hacia la aldea donde se encontraba Kenshiro. El primero en aparecer fue el ejército de la destrucción, liderado por Wolf. Su plan era usar enormes vehículos con martillos gigantes para destruir toda la aldea y así obligar a Kenshiro a salir. Para evitar que muriera gente inocente, Kenshiro fue directamente a enfrentarlos. Wolf envió dos vehículos blindados para aplastarlo. Kenshiro se arrancó la ropa, abrió los brazos y detuvo los blindados con su propio cuerpo. El ejército de la destrucción aprovechó para lanzar una enorme bola de hierro contra él. Increíblemente, Kenshiro partió la bola de hierro con un golpe de mano. Luego, contraatacó sin descanso y usó su técnica especial, Hokuto Senren Kyaku, matando en el acto a todos los subordinados. Wolf sacó un lanzallamas para quemar a Kenshiro, pero Kenshiro saltó hacia él y con el Hokuto, Sankai Ken lo mató en el acto. El segundo en aparecer fue el ejército trueno, liderado por Gorath. Ellos secuestraron a Bat y a Lin. Cuando Kenshiro se enteró, tomó la motocicleta de Jennifer y salió en su persecución. El ejército trueno lo llevó a una zona abierta, ya que casi todos eran antiguos corredores y ese terreno era ideal para ellos. Kenshiro fue herido en el pecho por las púas de sus motocicletas, pero mantuvo la calma y presionó sus puntos vitales uno por uno. La mayoría de los miembros del ejército trueno murió cuando sus cabezas estallaron. Gorath sacó entonces su arma final, un tanque pesado. Kenshiro rescató a Bat y a Lin y les dijo que se escondieran. Luego, enfrentó al tanque con sus propias manos. Con golpes y patadas, lo deformó por completo. Gorath intentó escapar, pero Kenshiro lo golpeó en la cabeza y lo arrojó dentro del tanque destruido, que explotó y lo mató. Mientras tanto, en la ciudad de la Cruz del Sur, un hombre estaba siendo azotado en público. La ciudad de la Cruz del Sur también se llama Southern Cross y es una ciudad construida en secreto, por eso Kenshiro no había podido encontrarla. Ese hombre era el hermano de la sirvienta de Julia, llamado Temu. Temu fue castigado públicamente por haber ofendido a Shin. En el momento crítico, Julia apareció y lo salvó. Cuando Temu supo la historia entre Julia y Kenshiro, quedó profundamente conmovido. Para agradecer que Julia le salvara la vida, decidió decirle a Kenshiro la ubicación exacta de la ciudad de la Cruz del Sur. La tercera oleada que apareció ante Kenshiro fue el ejército Cuervo Negro. Sus miembros atacaban desde helicópteros, lanzando bombas y lanzas desde el aire, pero Kenshiro esquivó todo con movimientos rápidos y precisos. Luego recogió las lanzas y las arrojó contra los helicópteros, destruyéndolos uno por uno. Después saltó al helicóptero del comandante, presionó sus puntos vitales, tomó el control del aparato y lo estrelló. El comandante murió al explotar junto con su helicóptero. La cuarta oleada fue el ejército Lobo Dorado, liderado por Gareki. Su técnica especial se llama Nanto Bala Humana, que consiste en lanzar personas como si fueran proyectiles, pero sus hombres no fueron rival para Kenshiro y todos fueron derrotados. Entonces Gareki se metió él mismo en el cañón para atacar.
動けねえ。 Mientras tanto, los hombres de Gareki ataron a 2 niños en un globo aerostático como rehenes. Kenshiro usó a Gareki como proyectil y destruyó el globo. Los niños fueron rescatados y Gareki murió al caer. Después de un largo viaje lleno de persecuciones, Temu por fin encontró a Kenshiro, pero tenía el cuerpo atravesado por varias dagas y ya no podía sobrevivir. Antes de morir, le dijo la ubicación exacta de la ciudad de la Cruz del Sur. Kenshiro le prometió que derrotaría a Shin y liberaría a todos. Al oír eso, Temu cerró los ojos para siempre. Kenshiro finalmente conocía el escondite de Shin y estaba lleno de determinación. En el mapa encontraron la ubicación secreta de la ciudad de la Cruz del Sur y partieron de inmediato. Jennifer conocía bien esa región y decidió acompañarlos. Como ella había sido salvada por Kenshiro, su gente estaba muy agradecida. Poco después de partir fueron interceptados por la quinta oleada, el ejército Buggy. Kenshiro y los demás usaron las bombas que les habían dado los aldeanos para atacar con agilidad. El ejército Buggy sufrió grandes bajas, pero eran demasiados y las bombas no alcanzaron. Kenshiro terminó con los brazos atados. Aunque 6 vehículos tiraban de él al mismo tiempo, Kenshiro no mostró ningún miedo. Al final, usando pura fuerza bruta, Kenshiro volcó los vehículos y los destrozó. El jefe del ejército atacante recibió un golpe en la cabeza que lo partió y murió en el acto. Entonces los 4 continuaron su camino y por fin encontraron la ciudad de la Cruz Azul. Cuando estaban por entrar, apareció el sexto ejército para detenerlos. Ellos poseían el arma secreta de Shin, el Nanto Resha-Ho. Su poder era enorme. Con un solo disparo, habría un cráter gigantesco. Sin embargo, Jennifer notó su punto débil. Tardaba mucho en recargar. Si disparaba otra vez, todos morirían. Jennifer subió a su querida motocicleta para atraer el fuego del cañón. No logró esquivar el disparo y murió de forma heroica. Tras la muerte de su compañera, Kenshiro se arrancó la ropa de rabia y corrió a toda velocidad hacia el Nanto Resha-Ho. Saltó sobre él y luchó contra los soldados. Con la técnica Hokuto rompe columna, los derrotó a todos. El líder gordo, al ver la derrota, huyó en su vehículo. Kenshiro obligó al conductor del cañón a perseguirlo. El gordo ya lo tenía planeado. Llegó a un buque de guerra y atacó a Kenshiro desde allí. Kenshiro estrelló el Nanto Resha-Ho contra el buque y ambos quedaron destruidos. El gordo se escondió en el nivel más bajo del barco con una barra de hierro, esperando atacar por sorpresa. Pero el fuerte no entra por la puerta. Kenshiro atravesó la pared y entró de golpe. Con un solo dedo tocó el punto vital del gordo, haciéndolo explotar en el acto. En ese momento llegó el gran general Balcom con decenas de helicópteros. Ordenó lanzar cientos de bombas sobre la zona. Entre las llamas y explosiones, la figura de Kenshiro desapareció. Bat y Lin esperaron mucho tiempo sin verlo volver y se llenaron de angustia. Balcom informó a Shin que Kenshiro había muerto. Al oírlo, Julia tembló y lloró de dolor. Sin embargo, Joker no creyó que Kenshiro muriera tan fácilmente. Fue al lugar de la explosión y, tal como sospechaba, Kenshiro salió de entre las ruinas sin una sola herida, incluso ya vestido. Esta vez, Joker decidió enfrentarlo directamente. Kenshiro le dijo que regresara y le avisara a Shin que él rescataría a Julia. Si lo hacía, le perdonaría la vida. Pero Joker eligió morir. Balcom, creyendo que Kenshiro estaba muerto, se volvió arrogante. Reunió a los últimos grandes generales de Shin y planeó una rebelión. Pensaban que no valía la pena arriesgar la vida por una mujer. Un alto mando llamado Nariman se negó a rebelarse. Nariman dijo que sin Shin, ninguno de ellos tendría el poder que posee ahora. Al oír eso, Balcom usó su técnica de cuerpo de hierro y abrazó a Nariman. Nariman intentó apuñalarlo con una daga, pero Balcom era invulnerable. Al final, Nariman fue aplastado vivo frente a todos. Shin llevó a Julia ante la enorme estatua que mandó construir para ella. Por ahora era solo de piedra, pero prometió decorarla con oro y gemas. Para lograrlo, Shin planeaba volver a conquistar el mundo y saquear sin piedad. Julia, al pensar que muchas personas volverían a sufrir por su culpa, lloró sin parar. En ese momento, Balcom lideró la rebelión, ordenó atacar. Shin usó la técnica corte de llama de Nanto y avanzó derribando a muchos de un solo golpe. Luego siguió atacando hasta dejar a los soldados completamente indefensos. Balcom, al ver que no podía vencerlo, ordenó usar bombas. Tras la explosión, Shin desapareció. Balcom creyó que había ganado. Cuando Balcom estaba a punto de atacar a Julia, Shin apareció, completamente ileso. Los soldados, al verlo, se asustaron y no se atrevieron a moverse. Como nadie obedecía sus órdenes, Balcom tuvo que enfrentarse él mismo a Shin. Ambos saltaron por los aires y atacaron al mismo tiempo. El rostro de Shin fue cortado, mientras que el casco de acero de Balcom se hizo pedazos. La diferencia quedó clara. Balcom, confiado en su cuerpo invulnerable, agitó los brazos con furia y lanzó su técnica definitiva. Shin no logró esquivarla y su pecho fue rasgado. La sangre comenzó a brotar. Shin se lamió la sangre y le dijo a Balcom: "Ven". Balcom, enfurecido, atacó de frente, pero Shin atrapó fácilmente sus puños y contraatacó con la técnica suprema del Nanto, puño del dragón volador. Balcom rugió y se rompió la ropa diciendo que no le había pasado nada. Sin embargo, al instante su cuerpo se llenó de grietas y comenzó a sufrir intensamente. Shin lo golpeó y destrozó su cuerpo, ganando
la batalla. Los soldados, al verlo, huyeron despavoridos hacia la ciudad. Así, el ejército de Shin se desmoronó. Muchos de sus hombres volvieron a ser simples bandidos sin ley, incendiando la ciudad y cubriéndola con la sombra de la muerte. Muy pronto, la ciudad de la Cruz del Sur quedó reducida a ruinas. Quienes no querían seguir a Shin se marcharon de allí. Bat y Lin llegaron a la ciudad de la Cruz del Sur porque creían firmemente que Kenshiro seguía vivo y vendría a buscar a Shin. Cuando Kenshiro apareció ante ellos, ambos se emocionaron mucho, pero Kenshiro les dijo que se quedaran allí porque él iba a enfrentarse solo a Shin en una batalla final. Kenshiro entró al castillo de Shin y se encontró con su tropa de élite. Ellos no habían traicionado a Shin y querían reconstruir su gloria junto a él. Para derrotar a Shin y rescatar a Julia, Kenshiro avanzó imparable y con una técnica llamada Hokuto Torbellino continuo eliminó en un instante a toda la guardia de élite. Finalmente Kenshiro vio a Shin, estuvo a punto de perder el control por la ira, pero al ver a Julia se calmó. Sin embargo, la mirada fría de Julia lo sorprendió. Shin le dijo que Julia ya había olvidado a Kenshiro. Con los ojos llenos de lágrimas, Kenshiro respondió que estaba bien, mientras ella siguiera viva. Shin dijo que mataría a Kenshiro frente a Julia, y ambos tomaron posición para el combate final. Shin atacó primero con la técnica Nanto Dragón de 1000 manos, pero Kenshiro atrapó su brazo con facilidad. Shin quedó atónito al darse cuenta de que Kenshiro ya no era el mismo de antes. Le preguntó por qué ahora era tan fuerte. Kenshiro respondió que era gracias a la obsesión que Shin mismo le había enseñado y que ahora Shin no podía vencer a alguien con verdadera determinación. Shin, furioso, atacó y abrió varias heridas en el pecho de Kenshiro, pero Kenshiro dijo que ya había visto a través de todos sus movimientos. Shin, lleno de rabia, siguió atacando y ambos usaron sus técnicas definitivas otra vez. Esta vez Kenshiro tuvo la ventaja. Un subordinado de Shin intentó atacarlo por la espalda, pero Kenshiro le golpeó la cabeza y esta estalló. Kenshiro exigió que Shin le devolviera a Julia, pero Shin atacó directamente a Julia y la mató en el acto. Al ver morir a la mujer que amaba, Kenshiro estalló de furia. Su ropa comenzó a romperse y sus ojos se volvieron rojos. Shin atacó con todas sus fuerzas y atravesó la mano de Kenshiro con 4 dedos. Kenshiro agarró la mano de Shin y le atravesó la otra de un puñetazo. Luego comenzó a golpearlo sin parar, lleno de ira. Con la técnica Hokuto Corte en Cruz, Kenshiro derrotó a Shin. Le dijo que había golpeado su punto vital con la cruz de sangre y que ahora solo le quedaban 3 minutos de vida. Kenshiro corrió hacia Julia, pero descubrió que aquella Julia era solo una muñeca. Kenshiro le preguntó qué significaba eso. Shin, llorando, le dijo que la verdadera Julia ya había muerto. Cuando la ciudad de la Cruz del Sur fue destruida por el fuego, Shin le dijo a Julia que construiría una ciudad aún mejor para ella. Al oírlo, Julia lloró desconsoladamente, porque su amor por Kenshiro jamás cambiaría. Mientras su corazón siguiera perteneciendo a Kenshiro, Shin se volvería cada vez más cruel y más personas inocentes morirían por su culpa. Por eso, Julia se lanzó desde lo alto de un edificio. Decidió terminar con su vida para salvar a los inocentes, aun si eso significaba no poder cumplir su promesa de vivir junto a Kenshiro. Shin vio caer a Julia y por primera vez en su vida lloró. Hasta el final nunca consiguió el corazón de Julia. Shin se puso de pie y caminó lentamente hacia el borde del edificio, pensando que la ciudad que construyó para ella se había convertido en su tumba. Entonces se dio la vuelta y le dijo a Kenshiro que no iba a morir por su puño. Tras decir eso, se lanzó desde lo alto del edificio y murió al estrellarse contra el suelo. Kenshiro encontró el cuerpo de Shin y se dispuso a darle un entierro digno. Bat, confundido, le preguntó por qué iba a construir una tumba para alguien así. Kenshiro respondió que Shin, igual que él, había amado profundamente a la misma mujer. Y aquí termina la primera temporada. Déjenme en los comentarios si quieren que abarque la segunda.